La detención de un ciudadano de origen libanés asentado en Ciudad del Este hace más de 20 años tuvo como telón de fondo un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde en contexto hablaba no solamente de este ciudadano que tiene el alias del tío Iyasi, sino que hablaba del contexto de prácticamente el fracaso del gobierno paraguayo o del fracaso del Estado paraguayo en lo que hace a la lucha o lo que hace principalmente a la institucionalidad del país. El gobierno de los Estados Unidos, a través de este informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hace un relato pormenorizado de cómo este individuo logró tener incluso bajo su servicio como asalariados hasta a policías especializados de investigación de delitos de la capital del Alto Paraná, de Ciudad del Este, entre otras cuestiones. Hoy vamos a hablar de este caso, pero puntualmente lo que tenemos que decir acá en Causa Justa, que este caso y principalmente el informe del gobierno de los Estados Unidos nos debe interpelar a todos como sociedad. ¿Qué clase de país queremos seguir siendo? Esa es la pregunta que nos debemos responder. A la vuelta del corte, el primer tema. En el primer bloque nos acompaña el fiscal Marcelo Pecci, que a lo largo de 2 años lideró en Paraguay una investigación iniciada a través de un sistema de información sensible proveída desde los Estados Unidos. En un trabajo conjunto enorme, logró dar, luego de 2 años de investigación, y logró desarmar nuevamente el esquema que montó el ciudadano de origen libanés asentado en Ciudad del Este hace más de 2 décadas, llamado Qasem Hamad Iyasi, el tío Iyasi. Y Marcelo Pecci nos va a contar detalles de este caso, obviamente lo que se puede contar, para darnos un poco el contexto actual de este individuo. ¿Cómo estás, doctor Pecci? Bienvenido. Y antes que nada, felicitaciones por este trabajo de más de 2 años, totalmente en secreto, que dio con esta importante detención. Buenas noches, Héctor. Saludo especial a la teleaudiencia. Afirmativamente, un trabajo largo, perseverante, que implica a varios componentes estatales comprometidos con el logro de la aprehensión en primer término de una persona de alto valor estratégico. Y debemos contextualizar, cuando se trata de lavado de dinero proveniente del crimen organizado en general y narcotráfico en particular, hay un contexto de transnacionalidad. Hemos hecho hincapié en colectar elementos y aún así tengo que reconocerte que no lo pudimos hacer solo aquí o nutrirnos de lo que teníamos aquí. Y ahí el contexto de cooperación internacional, así sea informal, con los Estados Unidos fue preponderante. Fuimos avanzando. Tenemos elementos concretos contra más de una persona. No puedo publicitar los medios probatorios que tenemos por razones entendibles. Y creímos que este fue el momento propicio, en sintonía también con lo que Estados Unidos nos pasaba, para realizar esta aprehensión. Sabíamos que teníamos una sola oportunidad. A personas de este nivel, por más que uno piense que está y que se pasea por Foz de Iguazú, por Ciudad del Este, realmente tiene un nivel de alerta y de protección superlativo. Es una persona que vive en Foz de Iguazú y cruza casi diariamente a Ciudad del Este, y fue así que hicimos el seguimiento. Entonces, fundamental es tener presente esto y destacar el excelente trabajo de la oficina del CIU-SENAT, Oficina Sensitiva por sus siglas en inglés, que es un programa de la DEA. Y al mismo tiempo poner de manifiesto que es un CIPAT, por sus siglas en inglés, es una persona de máxima prioridad que está buscada por más de una agencia estatal de los Estados Unidos.
Todo esto realmente nos introduce en un componente investigativo sumamente técnico, complejo y que ahora prosigue en la causa ordinaria independientemente del proceso de extradición que tramita el fiscal Manuel Doldán. Hemos obtenido órdenes de detención preventiva en la extradición, de allanamientos en forma expeditiva por el juez José Agustín del Mas. Entonces, estamos convencidos de que fue exitoso en todo estas horas, que fueron menos de 48 horas, que nos permite posicionar bien el caso y marcar un rumbo en cuanto a la investigación local y naturalmente, en un contexto de política criminal transnacional, ver con los Estados Unidos y con las resultas del proceso de extradición si esta persona es finalmente extraditada o si no queda expedita la vía para procesarlo aquí. ¿Quién es Qasem Mohammad Hijazi? ¿Quién es? Teniendo a la vista el contenido de la investigación, cuanto menos, y con las reservas que pueda publicitar a la fecha, es una persona de muchísima habilidad a nivel de contactos en cuanto a conductas que son indicativas a nivel de sospecha de blanquear, ocultar bienes que con la naturaleza propia y las particularidades de los hechos que tenemos en la causa fiscal tienden a ser de lavado de dinero. Y en conexión con el hecho precedente que exige esta tipología, que lo tiene la investigación de los Estados Unidos, evidentemente se genera una sospecha suficiente de lavado de dinero proveniente del narcotráfico a gran escala. Cuando decimos a gran escala, para dimensionar, ¿podemos hablar de un monto X? ¿De cuánto era la capacidad de este hombre y su estructura de lavar dinero? Sí. Como indicador o como referencia provisoria, el requerimiento de detención preventiva con fines de extradición de los Estados Unidos contiene una síntesis que hace alusión a 6 entregas controladas, fuentes confidenciales, y en ese contexto mínimamente $1.600.000 que seguramente sería parte de la comisión del mismo en varios delitos federales que están atribuidos allí. O sea, es la comisión que él cobra. Claro. Que es la comisión que él cobra por haber lavado dinero. O sea, exacto. Entonces, esa comisión es un 10% del total por una sola operación, vamos a decir. Sí, vamos a decir eso, podemos suponer provisoriamente, eso. claro. O sea, solamente en comisión, él en una sola, en 6 entregas vigiladas, cobró, por así decirlo, $1.600.000. Claro, y desde para dimensionar un poco el tamaño de la operación. Desde la perspectiva de la causa local, también tenemos referencias o aspectos que tienden a consolidar en gran medida, provisoriamente, ese tipo de ganancias ilícitas en cuanto a este señor, que no es el único. Y bien hablabas, Héctor, del tema de los funcionarios estatales. Qué tema realmente trascendental, ¿no? Porque la gente que debería propender a ser apoyo al titular de la acción penal pública, que es el fiscal, en algunos casos son los facilitadores de estos esquemas. No, pero nosotros tenemos hoy a un ex colega tuyo que va a hablar, y lo dijo literalmente, él era el fiscal que llegó a juicio oral en la primera causa contra Hijazi. A este doctor casi lo meten preso por defender su causa. El tribunal de sentencia, cuyos integrantes su nombre vamos a dar ahora también enseguida, de los cuales uno nomás sigue siendo magistrado, se negó a apartarse de la causa. Finalmente, en esa famosa causa del 2004, que se comienza en el 2004, y no voy a mezclar, en esa causa él fue sobreseído. Él fue liberado de polvo y paja. Vamos a contar esa parte de la historia. Perfecto. Absuelto. Bueno, y a eso voy. Realmente cuando este tipo de situaciones replican y generan este tipo de limitaciones, el trabajo del Ministerio Público naturalmente se ve afectado, porque el fiscal es un componente del sistema que está en tribunales, que está en audiencia, dirige procedimientos, sí, correcto, pero no puede estar todo el día en la calle colectando los insumos investigativos que las otras fuerzas deberían tener. Entonces, con este poder económico del crimen organizado transnacional, todo se vuelve mucho más difícil, se reduce el ámbito de confianza. Por eso yo quiero felicitar, exaltar
el trabajo interinstitucional, transnacional e interno en el Ministerio Público, cuando 2 años de investigación. Si bien este señor es para los Estados Unidos una persona absolutamente relevante por su capacidad de lavar dinero, en la mira hay otros sospechosos que habrían formado parte del esquema. ¿Se puede decir eso? Sí, ratifico eso, que la investigación continúa abierta con otras personas y tenemos como enfoque muy importante el tema de los bienes. Estas organizaciones naturalmente tienen su eje dinámico en los bienes y felizmente nuestro sistema legal contiene varias herramientas que están en este momento siendo Voy a hacerte una profusamente ejercitadas. Voy a hacerte una pregunta arriesgada. La responde o no es tu decisión. ¿Está identificado el grupo logístico que lo apoyaba? El operativo bancario, los doleiros, los que sacaban la plata en efectivo del Paraguay o que metían al Paraguay, los ejecutivos bancarios que lo ayudaban, los políticos, fiscales, aduaneros. En el tiempo, ¿Están identificados? En el tiempo de mi investigación tenemos varios nombres. No puedo nominarlos en este momento, que tienen roles que podrían ser bastante parecidos a los que vos citás. Y eso o esa conclusión la tendremos naturalmente con cooperación internacional, en su caso, con lo que Estados Unidos nos pueda eventualmente aportar y con los elementos técnicos, el análisis de los elementos técnicos colectados. Tenemos computadoras, tenemos los teléfonos de esta persona. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que tienden a avanzar y a clarificarse. Y tener por seguro, Héctor, que el Ministerio Público, así como lo hicimos con Nader Farhat, otro CIPAT, uno de los 10 más buscados, inclusive con cargos en Estados Unidos por financiamiento del terrorismo. Lo hicimos con Ali Mahmoud Barakat, también extraditado. En esos dos procesos los dirigimos y en una cooperación muy importante también logramos el efecto que es sacarlos de circulación en el sentido jurídico y con eso cortar la línea del lavado de dinero y posiblemente financiamiento del terrorismo. Estamos ante uno de los mayores lavadores de activos del crimen organizado del mundo, porque así lo indica. Así lo indica el informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos tiene una transversalidad muy importante en el tema de transferencias electrónicas. Aquí en el caso de Hijazi se cita Suiza, varias ciudades de los Estados Unidos, Medio Oriente. Entonces eso te da la pauta del nivel global que manejan este tipo de organizaciones. Ese informe es indicativo de ello. Ahora, contestando también la otra parte de tu pregunta anterior, lo mío es de 2 años, ¿no? Habría que hacer una retrospectiva y analizar en aquel tiempo qué conductas realmente fueron las acusadas por el Ministerio Público. Bueno, y como lo estaba comentando, por algún motivo jurisdiccional no tuvo una sentencia condenatoria, ¿no? Lo vamos a profundizar en ese tema. Fiscal Marcelo Pecci, ¿van a haber más novedades en cuanto a más procesados finalmente? Nosotros activaremos y seguiremos dirigiendo la investigación. Esperemos contar con analistas financieros, con informes de instituciones. También es importantísimo entender que en este tipo de casos estamos estratégicamente limitados en un primer momento porque no podemos pedir informe a los bancos. Un solo informe de un banco, quizá ya no le veamos a este tipo de objetivos. Es así de simple, así de minucioso y los cuidados son extremos. Estamos hablando del alto nivel. ¿Cuántos manejaban esta investigación? ¿Cuántas personas? Y muy limitado realmente. 10 personas, con la fiscal general del Estado. ¿Cuánto mucho? La doctora Sandra realmente nos brinda un apoyo firme, permanente y nos da todos los insumos para trabajar. Pero no me contaste la pregunta, ¿van a haber más detenidos o no? Porque no creo que este señor era el único de este esquema mundial. ¿Van a haber más en la medida que avance la investigación y si así hubiese mérito, no tenga dudas, Héctor. Porque tenés todas las computadoras, tenés todos los teléfonos. Sí. Es cierto que hay una nómina. ¿Nómina de? De personas que trabajaban para él y que no necesariamente
son directamente empleados de él, sino integrantes de organismos. ¿Es cierto eso? Yo no la vi de momento. Ok. Doctor Marcelo Pecci, un placer, como siempre. Felicitaciones, éxito. Gracias, Héctor. Hasta luego. Saludos. A la vuelta del corte continuamos con este tema. ¿Con quién? Con el director de aduanas, Julio Fernández. ¿Por qué él? Si bien esto, el informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no afecta a su administración, sí afecta a la institución que él ahora dirige. Él nos tiene muchas cosas que contar también de esto y de mucho más. A la vuelta del corte. Nos acompaña el director nacional de las aduanas, el licenciado Julio Fernández. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, un placer estar en tu programa. ¿Por qué invitamos en particular al hoy la máxima autoridad de la aduana? Porque el informe, y quiero que me pongan en placa la captura del informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indica, no en una, sino indica en 3 ocasiones a la aduana, indica de que el hoy detenido, el tío Iyasi, así lo llaman, pagó sobornos, estructuró un sistema de trabajo, si me pueden acompañar con la placa por favor, estructuró un sistema de trabajo. Ahí está. Es el papel de los despachantes en la corrupción. ¿A qué llama el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos despachantes? Llama a aquellas personas que de manera legal o ilegal principalmente pueden utilizar el sistema del Estado, pueden utilizar al gobierno para sus actividades lícitas o principalmente ilícitas. En gran parte de este informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, habla, por ejemplo, los despachantes ilícitos son conocidos por su capacidad para sobornar a los funcionarios de aduanas, alterar las facturas de las mercancías, evitar impuestos y inspecciones y proporcionar un paso seguro para las mercancías ilícitas que ingresan a Paraguay. Según los informes, muchos despachantes se han comprometido a pagar a funcionarios del gobierno para acelerar ciertos procesos, una práctica que es ilegal y que a menudo señala a estas personas como corruptas. Esto es parte del informe, no lo dice Héctor Alegre, no lo dice la Fiscalía, lo dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué se puede decir ante esto? Si bien lo que se dice, lo que no fue en tu año no es tu daño, no afecta. No habla de tu gestión, pero ¿qué se puede decir al respecto? Héctor, básicamente nosotros hicimos una investigación también a nivel digamos, tratando de estimar el contrabando y nos tomamos una serie histórica, no precisamente el mismo corte de tiempo de este informe de Estados Unidos, sino tomamos los años más recientes, 2014 al 2018, porque obviamente teníamos que tomar medidas después nosotros. Y lo que pudimos observar es que efectivamente, por dar una cifra, el contrabando, y solamente de celulares, solamente proveniente de Estados Unidos, durante ese periodo que analizamos, que no lo hicimos solo, lo hicimos con técnicos del Banco Mundial que están en Washington, encontramos que de cada $100 que ingresaban al país, en materia de celulares de los Estados Unidos, principalmente de alta gama, aproximadamente... Esa es la placa. Esa es una de las placas, podemos ponerla... Sí, está bien, esa es una placa interesante. Sí. ¿Qué nos dice esa placa? Esa placa nos dice que efectivamente había un esquema, hay una diferencia muy grande. Tenemos nosotros, ¿cómo podemos corroborar que había contrabando? Estados Unidos tiene información obviamente oficial de lo que exporta a Paraguay. En este caso solamente nos circunscribimos a celulares, porque digamos el de mayor porte en materia de importación. Estados Unidos tiene un reporte oficial, se llama TTU, Trade Transparency Unit. Es una agencia que provee información oficial. Y de acuerdo al reporte,
de Estados Unidos nosotros podemos comparar con lo que nosotros tenemos registrado como importación. ¿Y qué descubrieron? Que el promedio de contrabando en el periodo 2014, agosto 2018 fue de 60%. Es decir, de cada 100 dólares que entraban en celulares, en concepto de celular, 60 dólares eran de contrabando. Más o menos 2019 tenemos cerca de 1.100 y algo millones de dólares de importación. En celulares. Solamente celulares Sí. y solamente de Estados Unidos. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, cifras del año 2017, aproximadamente 789 millones de dólares de contrabando. En celulares. Solamente En un celulares. solo año. En un solo año y solamente de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, 789 millones de dólares de contrabando de celulares metieron en un solo año. así mismo, En el 2019. 2019. Perdón, 2017. Perdón, 2017. 2017. 2019 ya es mi Sí, gestión. no, por eso, 2017. 2017. Ahí hacemos, por eso ya te miré bien, ¿verdad? No, 2017. Entonces, Hablamos un esquema, es un esquema de contrabando. bueno, entonces... 789 millones de dólares dijiste. de dólares. Bueno. Solamente celulares, solamente de Estados Unidos a Paraguay. Sí. Y cuando uno mira en porcentaje, ve que efectivamente eso tiene un porcentaje promedio de 60%, pero de enero a agosto, que fue el último corte que hicimos antes de tomar nosotros la administración, encontramos que en lugar de ser 60% se fue a 75%. Ese gráfico nos muestra que en el de enero a agosto, el contrabando de celulares llegó al 75%. Y es importante que menciones el tema del contrabando. ¿Por qué? De celulares. Porque en el informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mostrame esa placa, por favor, querida Elida, habla de Liz Paola González. ¿Quién es Liz Paola Doldán González? Liz Paola Doldán González es la mano derecha del tío Iyasi, el hoy detenido como artífice principal de una red mundial de lavado de dinero. Liz Paola Doldán González fue el objetivo de una investigación en el año, hace 2 años o 3 años atrás, en donde de la famosa operación Llamada. Ella estuvo en el centro de una operación en donde en solamente un año se importaron por 800 millones de dólares, de los cuales se evadieron el 80% y en celulares. ¿Y qué dice el Departamento del Tesoro sobre Liz Paola Doldán? Dice lo siguiente, es importante esto porque también afecta a la institución. Insisto, no es bajo tu año, pero dice, una de las asociadas de CASEM en la Triple Frontera es Liz Paola Doldán González. Ella fue identificada como una intermediaria que trabaja con envíos desde los Estados Unidos. Los intermediarios pagan sobornos a los trabajadores portuarios, despachantes y funcionarios de aduanas paraguayas para procesar las importaciones y exportaciones a través de la aduana paraguaya. Y atiendan este punto lo que dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En 2008-2009, el entonces director general de aduanas del Paraguay, escuchen esta frase contundente, aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos un sistema que aseguraba que se pagara a todos los funcionarios de aduanas. El director en ese entonces, creo que era Carlos Vidal Ríos, que lo estamos buscando, tanto en radio como en televisión lo estamos buscando a Carlos Vidal Ríos. Lo afecta directamente a él y a su gestión. Pero ¿qué decide esto? Porque habla de un esquema de corrupción que permeó hasta lo más profundo a la institución que dirigís vos, director. Bueno, justamente por eso con gusto acepté tu invitación, Héctor, porque lo que hicimos fue inmediatamente después de este análisis, empezamos a trabajar muy fuertemente en esto y en cooperación con la Subsecretaría de Tributación también. Entonces, lo que hicimos fue controles muy estrictos. De hecho, en algunos casos también hemos condenado por contrabando y justamente el caso de Liz Paola también fue condenada en algún momento por contrabando. Sí, pero tuvo una suspensión de 1 año y a la Fiscalía le está venciendo
en diciembre próximo su plazo para reiniciar y reabrir el caso, este caso. Nosotros hemos multado aproximadamente $1 millón a esa persona. Ella pagó, digamos, al poco tiempo de ser sancionada, pero digamos que lo que logramos, y esto usando la misma metodología, es que en el primer cuatrimestre de intervenciones fuertes, de 75% de contrabando, bajamos a 17%. Y durante el 2019, son datos corroborados y corroborables por organismos internacionales, bajamos al 2,4%. Es decir, año 2019, la formalización fue casi hasta el 98% de los celulares que vienen de Estados Unidos. Perfecto. No es menos cierto lo que decís, pero no es menos cierto que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos dice a todos que hoy, además de otras instituciones, la corrupción ha permeado a la institución que vos dirigís y que incluso habla de que un director de la aduana en 2008-2009 formalizó un esquema de sobornos. O sea, una acusación más directa que afecta a una persona, pero también a una institución. No sé cuál puede ser algo más profundo y contundente. Por eso decía, nosotros no evaluamos esa fecha, porque ya está hecho un estudio también. Lo que sí evaluamos fue este periodo, que efectivamente fue, imagínense, 75% de contrabando en un periodo, y sí logramos una formalización significativa, pero no es un equilibrio estable. Es decir, a nosotros se nos puede descomponer en cualquier momento de vuelta esta situación. ¿Preocupa la corrupción interna en la aduana, director? Sí, está mucho más controlada por las cifras que tenemos, ¿verdad? Pero, como decía, no es un equilibrio estable porque no es cuestión de personas, hay que cambiar sistemas. Entonces, nosotros hemos firmado ahora, gracias a Dios y gracias a la gestión del presidente de la República también y de la buena voluntad, digamos, del gobierno de Estados Unidos, firmamos un convenio con Estados Unidos y nosotros queremos cambiar, obviamente, sistemas. Es decir, la idea es que Aduanas de Paraguay tenga la información anticipada de todo y además la disponibilidad de las facturas originales. Y además con este convenio, esa cifra que estuvimos relatando, se convierten ya en algo mucho más serio. Es decir, a partir de ese convenio ya tiene fuerza jurídica. Es decir, con esos documentos obviamente va a ser muy, muy complejo que se vuelvan a retroceder en este tema. Ahora, algo que hay que también tener muy claro, y por eso te decía, Héctor, yo voy a decirlo con todas las letras, dentro de la aduana hay un departamento clave, que es la dirección de fiscalización. Si esa dirección funciona, difícilmente se produzcan este tipo de ilícitos. Entonces, yo no conozco personalmente a las personas, pero sí antes de venir, me tomé la molestia de pedirle a mi equipo que me ponga los nombres de quién fue el director de fiscalización en esa época y quién fue un asesor que hayan tenido, por ejemplo. ¿Tenés los nombres? Tenemos los nombres, por favor. A ver, la placa, buscamos la placa y ahí vamos a decir, vamos a contar, por acá el informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no dice nombres, con respecto a práctica solamente de Liz Doldán. No, ahí está el celular. Ahí está, eso ahí dice dirección de fiscalización. Desde el 2014 hasta el 2017 ocupaba una persona de nombre Carlos Mora, a quien no conozco. Carlos Mora. Y después, cuando se vuelve realmente extraordinario el porcentaje de contrabando, es el momento en que asume Helio Cabral. ¿Quién es Helio Cabral? Helio Cabral fue una persona, un político, en este momento entiendo que está por Ciudad del Este. Cuando asume Helio Cabral, eso se dispara al 75%. Él fue destituido. Una de las primeras medidas que tomé fue destituirlo de la institución y de la función pública. Y aparece al lado un asesor que acompañó todo el proceso, de nombre Rafael Norman Ortiz Samaniego. Entonces, ¿por qué menciono dos nombres? ¿Verdad? Hoy en día desconocemos a los directores de aduana de esa época, pero ¿por qué menciono? Porque son departamentos claves que deben funcionar. ¿Y por qué me tomo después ahora la molestia de mencionar a estos dos últimos, Helio Cabral y Rafael Norman Ortiz Samaniego?
porque Helio Cabral está ante la justicia buscando reincorporarse a la aduana. Y en el caso de Rafael Norman Ortiz, que es un funcionario del Ministerio de Hacienda, que estaba comisionado en la aduana, cuando yo le descomisiono, me denuncia. Y la justicia toma partido, o sea, toma como que le da andamiaje al tema y me denuncia. Fíjense el daño que se genera con su asesoría. Yo le descomisiono, le devuelvo al Ministerio de Hacienda y resulta que ahora tengo una denuncia y está corriendo la denuncia y me pide una indemnización de 1.000 millones de guaraníes por daño psicológico. Parece un chiste, pero es real. Tenemos un funcionario que se fue preso porque le asesinó a su esposa. 11 años estuvo en la cárcel, salió y la justicia me ordena reponerlo en el cargo. Obviamente nosotros recurrimos a la corte, pero imagínense estar enfrentándose con este tipo de absurdos, ¿verdad? ¿Qué harías si tenés un asesor, un director de fiscalización como el que vemos ahí, más un asesor como el nombre que te estoy mencionando? Lo mínimo es descomisionarlo y devolverlo a su institución. Muy bien. Ahora, ¿te recordás, Carlos, otra vez el nombre, Carlos Vidal Ríos? Carlos Vidal Ríos, el director de aduana 2008-2009. ¿Te acordás o tenés datos de quién eran altos funcionarios en esa época? Y la verdad es que la aduana es una dirección, una oficina que tiene un promedio de edad, posiblemente el promedio más alto en materia de edad. Es una población muy longeva. Sí. Entonces probablemente muchos de los que todavía están vigentes hoy, digamos, formaron parte de aquel entonces, ¿verdad? De aquel entonces. Es posible. Ahora, como te decía al principio, nosotros estamos corrigiendo sistemas, hemos intervenido el sistema Sofía, hemos desalojado de la aduana una empresa que monopolizaba, durante 28 años monopolizó el sistema. Eso nos permitió ahorrar una cantidad de recursos y ahora tenemos hallazgos de auditoría que estamos corrigiendo. O sea, esta es una batalla. Aduana es una institución muy compleja. Muy corrupta. A 35 aduanas. Corrompida. Y yo creo corrompieron porque la corrupción, y no es exclusiva de la aduana, y no es un ataque institucional contra la aduana, pero lo que dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos debe interpelar a todos. Nos están diciendo desde afuera, son todos una punta de corruptos. Bueno, de todas maneras hay buenos resultados hoy, Héctor. No, ya sé, entonces, pero en contexto general es la imagen que estamos teniendo, imagínate. Por eso digo, yo, como te decía, antes de venir acá estábamos en una reunión con autoridades de la Embajada de los Estados Unidos. Hoy el gobierno de Estados Unidos vuelve a confiar en la aduana. Tenemos instalado un equipo que trabaja en el tema de integridad. Nos están donando ahora un equipo para el manejo de información de personas, porque vamos a cooperar. Entonces hay una recuperación muy significativa del prestigio. Y yo suelo decir en forma folclórica, paró la lluvia torrencial en la aduana, sigue goteando. Hay veces que hay aguacero y fuerte, pero en general la lluvia torrencial ya ha parado. Señor Director General de Aduana, Julio Fernández, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Hasta luego. A la vuelta del corte vamos a hablar con una ex fiscal general adjunta que está al frente de una muy importante institución de control, por así decirlo, del Servicio de Justicia. Y también con el agente fiscal que estuvo en el primer juicio oral y público del famoso tío Iyasi, perdón. Ambos nos van a decir muchas cosas. A la vuelta del corte. En el 2004, el hoy detenido por pedido de la justicia de los Estados Unidos, el ciudadano de origen libanés, conocido como el tío Iyasi, fue llevado a juicio oral y público luego de un proceso iniciado en el 2004, porque se le descubrió nuevamente en ese entonces como el centro de una operación de lavado de dinero. En su poder incluso fueron encontrados $3 millones. Fue llevado a juicio, pero en ese juicio lo absolvieron. Luego en una cámara de apelación lo absolvió. Luego la Corte Suprema de Justicia ratificó todas las absoluciones a favor de este hombre, hoy nuevamente detenido.
Eduardo Casenave, acá presente, hoy ex fiscal, fue el fiscal que agarró el caso después de la audiencia preliminar y que representó a la fiscalía en el juicio oral y público. Sin embargo, él dice que ese juicio oral y público no tuvo normalidad alguna prácticamente. Casenave, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor, a vos, a la distinguida de la audiencia. Y es tal cual como lo decís, ¿verdad? Irregular del comienzo. Irregular del comienzo que el... ¿Quiénes integraban el tribunal? Eran Ana María Reyes de Castillo, Graciela Flores de Orella y Efrén Jiménez. Sí. Irregular del comienzo porque lo que ya cuestioné el día 1, ¿verdad? Yo llego un mes a Ciudad del Este y ya me voy a ese juicio oral. Pasa un mes y me voy a ese juicio oral. El mismo tribunal de sentencia ya había absuelto a 40 acusados por el mismo hecho, de la misma causa. Hicieron una división. 40 le juzgó hoy y dejaron los peces gordos para después. El mismo tribunal juzga los mismos hechos y ya le absuelve a 40. ¿Cómo te parece que va a terminar respecto a este otro que estaba ahí? También hace absuelto. Entonces, de entrada que el Ministerio Público, yo tenía una instrucción precisa, una obligación de ganar prácticamente ese juicio oral, ¿verdad? De entrada el Ministerio Público cuestiona esa situación y es así que yo le recuso al tribunal de sentencia. Le recuso al tribunal alegando justamente esa situación. El tribunal se suspende el juicio, el tribunal vuelve, se va a la Cámara de Apelaciones, confirma la Cámara de Apelaciones, pero interín esa suspensión se excede de los 10 días, entonces queda interrumpido el juicio. Al saberse interrumpido el juicio, debe empezar de cero, claro. Y tenía entendido con otro tribunal de sentencia, no los mismos miembros del tribunal vienen y se sientan ahí a pretender juzgar los mismos hechos porque lo que ya la absolvieron a otro acusado. ¿Y después? Empieza el juicio oral, recuerdo, una inclusión probatoria de una pericia contable con la que contaba el Ministerio Público, que fue excluida ya en la audiencia preliminar, lo que evitó una acusación por lavado de dinero. En ese caso era evasión de impuestos y asociación criminal. Sí. Se excluyó el lavado de dinero porque esa pericia se había excluido. Yo intento introducir nuevamente la pericia. Que era clave. Obviamente, nuestra arma principal. De un 100% de capacidad de prueba que tenías, esa pericia, ¿cuánto por ciento era? El 70. El 70%. 70, claro. ¿Cómo vas a pretender sostener una evasión impositiva sin tener un contador? ¿Y de qué te estabas comenzando a dar cuenta cuando te dice el tribunal, no te aceptamos más estas pruebas? ¿De qué te comenzaste a dar cuenta? Ahí fue el primer encontronazo que tuve yo con ellos, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, cuestiono esa situación, ya tuvimos se volvió tensa la situación, ¿verdad? Y luego continúa resolviendo los mismos incidentes que en ese primer juicio en el que yo le recusé se habían planteado, obviamente de la misma manera, rechazando todo lo que la fiscalía solicitaba. Entonces, vuelvo a recusar al tribunal, le digo, ustedes tienen una preopinión. Hace días atrás ya se manifestaron, ya se pidieron sobre estos mismos incidentes que hoy vuelven a ser planteados. Considero que una preopinión, entonces les vuelvo a recusar. Y me dice el tribunal que no le puedo más recusar porque las cámaras ya le confirmó. No, hay casos. Yo le recuso por hechos nuevos, claro, distintos a los confirmados. No, y me acuerdo, golpea el martillo la presidenta del tribunal. Y no, nosotros somos el tribunal y sí a fiscal. Ahí es donde me pongo, como me dijiste hoy. Yo me daba cuenta que nos estaban bombeando por todos lados, ¿verdad? Ya no cobraban la falta, ya cobraron un penal que no existía. Prácticamente, bueno. Dijiste otra, ¿cuál era la frase que me dijiste hoy en la radio? Estaban cocinando el juicio. ¿Qué cosa? Cocinando. ¿Qué le estaban haciendo? Estaban cocinando el juicio. Era crónica de una muerte anunciada. ¿Te estaban cocinando el caso? Yo consideré esa manera en ese momento. La única manera que vi potable de suspender, de evitar ese juicio, nosotros lo esa cocinada. Sí, o por lo menos que ese tribunal no intervenga, que era ya lo que queríamos. Ya le recusé una vez, le recuso otra vez. La única manera que vi en ese momento era pararme e irme, que es lo que hice. ¿Y te fuiste? Me paro y me voy del juicio oral, que no voy a continuar sin fiscal, ¿verdad? Obviamente.
Me fui, me denunciaron en el jurado de enjuiciamiento, dijeron que no ordenaban mi detención, una cantidad de cosas. En ese momento, lo que sea del juicio quedó en suspenso, no se realizó. Creo que luego un año, un poco más, un poco menos, es que se vuelve a realizar y finalmente resulta absuelto Casen y Yassi por ese mismo tribunal. Confirmado, el mismo tribunal. El mismo tribunal, el que mismo te estaba resultado. cocinando. Así mismo, el mismo resultado de los 40 anteriores, el mismo resultado. Y repetime los nombres de estos magistrados. Era Ana María Reyes de Castillo, Graciela Flores Orella y Efraín Jiménez. El único que sigue siendo magistrado es Efraín Jiménez. Efraín, los otros habían salido ya. El relato tuyo es impresionante. Doctora María Victoria Rivas, gracias por estar con nosotros. Escuchó todo. En un sucinto resumen, como corolario a este programa y como titular del Centro de Estudios Judiciales, en base a todo lo que escuchaste, y en base al informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿qué se puede decir? Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que rescatar que la cooperación internacional, que al vivir en una sociedad globalizada, obviamente es necesario ser parte de una visión conjunta de estos delitos que tienen las características que son transnacionales y que transgreden todo tipo de fronteras y que opaca cualquier intención individual de dar respuesta, ¿verdad? Probablemente lo que se destaca mucho es la gran diferencia que existe entre los fiscales americanos y toda la estructura administrativa técnica que acompañan estas investigaciones transnacionales, comparando con probablemente la capacidad técnica y de apoyo administrativo que puedan recibir los fiscales. Hay que darle mucho más apoyo al Ministerio Público. Claro, lo que se analiza en estos tipos de hechos punibles complejos, Héctor, en los últimos tiempos, que se señala bastante, es que no es necesario que los fiscales conozcan mucho de dogmática penal. Lo que los fiscales necesitan para perseguir y combatir estos tipos de hechos punibles complejos son los soportes administrativos técnicos que necesariamente tienen que tener con relación a las inteligencias financieras que de alguna forma van abriendo camino para llegar a estas conclusiones. Para eso el Congreso tiene que interés. El Congreso le tiene que dar mayor presupuesto al Ministerio Público. Nosotros tenemos los reportes de operaciones sospechosas que son las ROS, que son los análisis financieros que hace la CEPRELA como una investigación financiera previa y a partir de ahí los fiscales tienen que tener toda una infraestructura administrativa técnica adecuada para hacer frente a este conglomerado de recursos económicos que mueven ¿Cómo los te delitos. queda el mensaje finalmente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que el mensaje que describe, en realidad es una gacetilla que describe un proceso que supongo tiene su fundamento y sus asientos en sendos juicios penales que están desarrollados en los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, también lo que nosotros tendríamos que empezar a tener es cuánta ayuda internacional solicita Paraguay y la iniciativa parte de acá para avanzar con estos tipos. Y solamente quiero decirte algo. Para cerrar, por favor. Nosotros tenemos 44 reportes de operaciones sospechosas que la CEPRELAT ha identificado y he visto que 20% de esas operaciones sospechosas responden a la aduana. Entonces, esos son los aspectos centrales que nosotros como país tendríamos que sentarnos a analizar para llevar adelante exitosamente la investigación en estos tipos de criminalidad económica compleja. Doctora María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales, muchísimas gracias por el aporte. Doctor Eduardo Casenave, la frase contundente, te cocinaron el caso. Y me tuve que ir para que no cocinen, esa fue la realidad. Me paré y me fui. Evité que se cocine de esa manera, ¿verdad? ¿En tu cara te cocinaron? Y me querían por lo menos. Doctor Eduardo Casenave, muchas gracias. Doctora María Victoria Rivas, gracias por el análisis sucinto de todo esto. Tuvieron todas las aristas de esta causa. Nuevamente el Paraguay expuesto como lo que parece nos resistimos a dejar de ser. Un país con una grave debilidad institucional. Un país en donde la seguridad jurídica, la transparencia y la honestidad aún son axiomas muy lejanos, muy lejanos. Nos vemos en el próximo programa de Causa Justa. Chao.